Buenas tardes a todos. Esta tarde nos hemos congregado en este lugar para llevar a cabo el matrimonio civil de Sebastián y Yasmina, él de nacionalidad mexicana, ella de nacionalidad canadiense. Testigos aquí presentes, señor Salvador Ramírez, que es usted, señora Guadalupe López, usted, muy bien, señora Guadalupe Acero, usted, y señorita María del Pilar Arroyo. A ustedes, como testigos de este acto, les pregunto si no tienen conocimiento de que exista algún impedimento legal para llevarlo a cabo. No, ninguno. A los contrayentes les pregunto si es su voluntad unirse en matrimonio civil bajo régimen de bienes separados. This is remote to get married, but separated. Sí. Do you agree on getting married under the system of separated properties? Yes. Okay, in that case, in order to legalize this marriage and in presence of your witnesses, you have to sign the marriage certificate. And please, you have to come to the side of the table, please. Aquí, por favor. Así como está. You over there, usted aquí. ¿Se pueden poner de aquí? Más para que vea la cámara. Ah, es que cómo está la cámara. Pero no importa la luz. No. No, Porque estamos transmitiendo sí. a todo el mundo. ¿Dónde quieren ponerse? ¿Allá? Ah, perfecto, muy bien. Vamos a mover. Entonces, van a cambiarse, pues por aquí, por favor, y este lado. Okay. You're going to sign just once, so you have to do it slowly Okay. because of the pictures, okay? Okay. I'll try. You will sign over here just the way you see your passport, okay? Okay, just right here? Yes, right here. Okay. Slowly. I'll just... Okay, here we go. Usted, por favor. Aquí, como está en su email. Ok. Muy bien. Right, please, I need your thumb, please, of your right hands, both at the same time, together. Okay. You over here. Gracias. Señor Salvador, por favor. Mucho gusto. Aquí, aquí en este cuadrito, y usted en su email. ¿Me puedo salir tantito? Sí, no importa. Está muy chiquito, parece la tarjeta que de atrás de antes. Muy bien, continuamos con el señor Guadalupe, por favor, usted. Despacito, para que las cámaras tomen. Muy bien. Continuamos con el señor Guadalupe, por favor. Es decente, sí. Está bien firme, Muy chiquito, pero no importa, ¿qué pasa? Donde dice de voy para allá. Muchas gracias. ¿Usted, señorita, lo firma?
aquí en este cuadrito, usted subir. Si quiere, pongo la derecha. ¿Así está bien? Entonces yo me voy a poner acá. Bueno, le voy a pedir por favor a los testigos si se sitúan a los costados de ellos. Acá. Exacto. Take your right hands, both of you. Right hands. Yeah. Right? This my right. Bueno, a continuación voy a leerles algo que es tradicional en el matrimonio civil en nuestro país y ojalá lo tomen muy en cuenta durante toda su vida matrimonial. Les quiero recordar que el matrimonio es el único medio legal de fundar una familia para preservar la especie y suplir las imperfecciones del individuo, quien en la dualidad conyugal puede llegar al mejoramiento del género humano. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es uno para sí. El hombre y la mujer en igualdad de derechos, pero con sus respectivas obligaciones se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza, ternura y amor. Ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas y nunca seguirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran a quien advierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Ambos deben estar plenamente conscientes de la gran responsabilidad de ser padres de familia, ya que los hijos que tengan deberán darles atención, educación, buen ejemplo, alimentación, respeto y mucho amor. Que ellos vean en ustedes un ejemplo digno de seguir durante toda su existencia. Por lo tanto, en presencia de todos estos testigos, les pregunto: Sebastián López Fernández acepta por legítima esposa a Yasmina Alzayatova para ser su legítima esposa, para amarla y respetarla en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Sí. Yasmina Alzayatova, you take to Sebastián López Fernández to be your lawful wedded husband, to live together in the ordinances and state of matrimony, to honor and love him through sickness or in health. Sí. Okay. Ahora se van a intercambiar los anillos. Sebastián, usted le va a poner a ella primero, left hand, mano izquierda. Le va a decir algo, tiene sus votos. Well, yes. But, You have your vows. um, Okay. Entonces, si quiere, aquí tengo algo. Quiere decir algo en español, no más que está en español. Okay. Then it's better. okay. El acordeón. Fuerte. Te tomo a ti, Yasmina, como mi legítima esposa, para amarte y respetarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y para apoyarte todo el tiempo que la vida nos concede. Te lo prometo desde lo más profundo de mi corazón, a partir de este momento hasta que llegue el final. ¿Van a seguir mis temas? And, sí. Okay. Ay, yes. Yo, Yasmina Alzayatova, te tomo a ti, Sebastián López Fernández, como mi legítima esposa para amarte y respetarte en las buenas y en las malas, en la salud
y en la enfermedad, y para apoyarte todo el tiempo que la vida nos conceda. Te lo prometo desde lo más profundo de mi corazón, a partir de este momento hasta que llegue el final. Ya, a ver, abuelo, usted tantito para allá, para la foto. Fuera de escena, de los anillos. Los anillos fuera de escena. Sí, tú también. ¿Quiere entrar? Por eso, bolsito. Facing each other, hold you both hands. Queden unidos en legítimo matrimonio civil con todos los derechos que las leyes conceden a los casados, pero también con las obligaciones que a partir de este momento contraen ambos. En nombre de la ley y de la sociedad, con la autoridad que me confiere el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, los declaro marido y mujer. Felicidades y puede besar a su esposa. Muy bien, pues felicidades a esta nueva familia, a la familia López Alzayanú. Felicidades, amor, te amo. Felicidades. Y el regalo sorpresa es que la abuela va a pichar un viaje a Europa, un mes todo pagado. Felicidades. ¡Un aplauso a los novios! Este día de tu boda. Then what you do is you like feed each other. No, Yeah. that's huge, that's huge. Okay, so now. We don't feed it. Sí, en caso que me ensucie. Agarra tu rebanada y embárratela. Let me bring me one. Ah, está rico. ¿Sí? ¡Bravo!
tell you mine, no way. Well, all my days now, they changing. I got angels, no more Satan. Looks like God on my side this time. Well, been meaning to tell you, you looking better every day. Write you letters, it's only right that right after love I write my name. Yeah. If it's forever or never, it's all the same. Under the weather, feel much better when that weather isn't rain. Yeah. Oh, Cinderella, don't you run out of time. It feels like you've been taken all day. Yeah. Well, wherever you came from, wherever you going, I promise I'm not far behind. Yeah. So don't you dare throw this away. Aguas, aguas, ya llegó el bailador. A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas las ha enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ellas les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador. Él va a la fama y a San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador. Bailar jalao le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador. Nunca es presumido, es un buen amigo y mete a los bailes botellas de vino. Ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero de a montón. Y es enamorado el tipo. Y llevas en el alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico camino, perfume de gardenia tiene tu voz